Extra Pase, los miércoles a las 19 por Uno contra Uno Web Radio. Buenas tardes, gente, y bienvenidos al episodio número 107 de Extra Pase aquí por Uno contra Uno Web Radio. Tras una semana que nos tomamos de descanso, podemos decir voluntariamente, un tanto involuntariamente, y voy a hablar yo en este caso, Javier Juárez de forma particular. Gracias a Dios no nos ha tocado hacer programa el miércoles pasado, porque la verdad hubiésemos estado muy complicados de ánimo, o yo lo hubiese estado para hablar con propiedad. Hemos vuelto aquí al aire de Uno contra Uno Web Radio en esta emisión, episodio, capítulo, como le quieran llamar, número 107 de Extra Pase, este bazar del básquetbol, como ya desde hace 2 años y algunos meses. Por supuesto que para ahondar este recorrido no estoy solo y le doy la bienvenida a la señorita del grupo que por lo menos está aquí en Buenos Aires, ¿no? Hablo de mi colega, compañera, compinche, reina de la caipirinha, la señorita Ivana Verbanas, así se dice. ¿Cómo va, Ivo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ya extrañaba, bueno, los extrañaba a ustedes, extrañaba los miércoles de Extra Pase, las presentaciones largas, y acá estamos, todo bien, por suerte. Bueno, coincido con lo que decías vos recién en el comienzo, de que de haber estado todos nosotros al aire la semana pasada, realmente hubiera sido un poquito complicado en cuanto a los ánimos, pero bueno, en realidad fue una coincidencia, una lamentable coincidencia en realidad, que de alguna manera justamente nos vino como un poquito bien, por así decir, esto de no estar al aire, pero bien ahora sí, y bueno, obviamente aguantando las peleas de mi compañero Miranda, que arrancamos así ya, o sea, se ve que él no aguanta esto de extrañarnos y lo canaliza peleándonos. Exactamente, está con un ánimo un tanto combativo y ya lo presento, por supuesto, a mi colega Ignacio Miranda. ¿Qué hace, Nacho? ¿Cómo va? Sí, primero decir que todo pasa por algo y por suerte no tuvimos programa el miércoles pasado, pero volviendo a la actualidad, se extrañó mucho molestarlos, criticarlos un poco con el cariño que nos caracteriza y bueno, por suerte ya estamos de nuevo. Así es, estamos aquí para dar combate durante 60 minutos. Obviamente que hay alguien en los controles, nuestro Switcher Master, nuestro Factotum, nuestro Ayatollah. ¿Quién si no, por supuesto? Por supuesto, el señor Leo Margo en todos los controles sabidos y por haber. Le mandamos, sí, ha vuelto el bazar del básquetbol. Le mandamos un abrazo grande a Fede Toral, que está del otro lado enganchado, y que tan bien ha laburado este fin de semana en DirecTV con las ventanas que se disputaron aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en lo que fue el básquetbol de selecciones a nivel sudamericano. Como decimos siempre, se pueden comunicar con nosotros en @extrapase, tanto en Twitter como en Instagram, y si no, en el WhatsApp de la emisora, que es el 291-416-1696. Y ya tenemos dos entrevistados hoy. No va a ser uno, y vamos a tener una primicia mundial. Siempre solemos traer escritores. Aquí la gran mayoría son españoles. En este caso también lo son, pero vamos a ver, están ubicados muy disímiles en el mapa, así que voy a presentar a Marc Cano y a Nacho Morejón, los autores del Gigante Rojo. Marc está, él me va a decir, me va a corregir, en Francia, y Nacho está en el Reino Unido, en Inglaterra, si no me equivoco. Marc, Nacho, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivana Verbanas, Nacho Miranda, los saludamos. ¿Cómo va eso? Hola, buenas tardes o buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecto, creo. No sé si un poquito bajo, y ahora me va a decir Leo cualquier cosa, pero yo te escucho bien. A ver, déjame poner un poco más alto si hace falta.
Bueno, Nacho, ¿cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Hola, que sí, todo estupendamente. Nada, yo sí vivo en Londres desde hace ya muchos años y nada, y os mando un saludo a los tres y a todos los oyentes. Bueno, como verán, tanto Marc como Nacho están ataviados con camisetas, remeras, en definitiva, prendas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la CCCP, como le quieran llamar, y de eso se trata El Gigante Rojo, que es un libro que, ¿ya me pueden confirmar que salió? Sí, el libro está ahora mismo, salió de la imprenta justo el pasado viernes y ahora mismo está en distribución en toda España y espero bueno, que haya librerías también que puedan llegar aquí les puedan llegar a ustedes aquí a Argentina. Bueno, a ver, ¿quién de los dos me cuenta lo que obviamente es una pregunta obligada, que es ¿cómo nace El Gigante Rojo? ¿Empiezo yo, Nacho? Empieza tú, Marc, y luego sigo yo. Pues creo que hace unos pocos meses ustedes estuvieron en el programa Juan Hinojo con su libro Sueños Robados. Entonces, una parte de una parte del libro sale precisamente del libro que escribió Juan. Es decir, yo me acuerdo, ahora ya cosa de 9, casi 10 años ya, ahora como pasa el tiempo, que salió su libro. Y bueno, ahí obviamente se explicaba la historia del baloncesto yugoslavo, muy interesante, pero también se hacía mención muchas veces a la rivalidad que existía con el baloncesto soviético. Es decir, eran los dos que, digamos, siempre se disputaban la supremacía en Europa. Y bueno, pues a mí, digamos, que me interesó la parte yugoslava, pero también me hubiera gustado pues leer la parte, digamos, del baloncesto soviético. Entonces, pues yo tengo la suerte de que, bueno, pues que mi familia es rusa, aprendí ruso en consecuencia, y pues bueno, pues a partir de aquí pues me dije, bueno, pues ¿por qué no lo escribo yo mismo? ¿Por qué no escribo yo mismo? Y luego pues bueno, Nacho también se incorporó al proyecto y a partir de ahí pues bueno, ha salido ese libro ahora que bueno, esperemos que todo el mundo que lo empiece a leerlo pues que le guste. Yo puedo aportar alguna cosa más. Yo creo que también, digamos, convencí un poco a Marc para que lo escribiese. Tanto Marc como yo nos conocemos del foro del ACB, como sabes, y además los dos jugamos a baloncesto desde pequeñitos. Y le dije, bueno, pues tú hablas ruso, ¿no? Sabes de baloncesto, yo creo que lo deberías de hacer. Entonces, bueno, pues más adelante, bueno, yo estaba trabajando con Marc en el proyecto, pero un poco más, si podemos llamarlo así, como de consultor y revisando las cosas que Marc escribía y tal. Y luego más adelante pues me incorporé para hacer la década de los 80, que por mi edad pues yo la viví. Y bueno, nos pareció una aproximación interesante, ¿no? Cómo fue cuando la vives en los 80 y cómo es cuando la revisas pues 30 o 40 años más tarde. Bueno, algo del libro estuve más o menos viendo, algo de lo poquito que se puede conocer hasta ahora, ¿no? Y en cuanto a los testimonios, le pregunto a los dos, ¿no? Personalmente, ¿cuál era el que más deseaban obtener? Y también, ¿cuál fue el que más les sorprendió? Si es que hubo alguno que quizá no esperaban tanto, pero terminó sorprendiéndolos por lo que les contaron. Pues hubo varios de ellos, digamos, sobre todo uno que yo creo que, bueno, primero de todo, uno de los que fue, digamos, más útiles fue Sergei Tarakanov, que también escribe el prólogo del libro. Es decir, él es la persona que creo que tuvo una posición en la Federación Rusa de Baloncesto. Obviamente él mismo jugó varios años en la selección de la URSS, ganó la medalla de oro en Seúl 88. Y él, digamos, que nos aportó una visión muy interesante, sobre todo porque él mismo estuvo, digamos, dentro del equipo, luego también tuvo una posición en la Federación. Y a veces tenía una cierta, desde fuera, la sensación que yo tenía es que Tarakanov era, por ejemplo, un jugador algo, digamos, se le veía como el comunista, digamos, Mr. Komsomol, a veces se le llamaba. Y en cambio, cuando hablas con él, él tiene una visión que a mí me parece muy clara, tiene una visión muy clara y es una persona muy inteligente que a mi parecer explica muy bien. Y nos dio varias explicaciones que a mí me sirvieron mucho y luego, además de eso, pues también nos aportó los contactos de muchos de los otros jugadores, porque él organiza muchas veces reuniones de veteranos. Entonces eso nos fue extremadamente útil. Luego, otro jugador que también fue muy útil fue Stanislas Yeremin. Fue un base de la URSS entre el 77 y el 84, más o menos. Y él,
lo que, así como a veces hablas con un jugador, empiezas a revisarle, digamos, los partidos, los resultados y tal, y a veces ves que algunas cosas de las que te cuentan no acaban de cuadrar del todo con lo que leías. Con Yeremin era prácticamente memoria fotográfica, es decir, que el hombre se lo sabía todo, digamos que lo recordaba todo pues casi al dedillo, digamos, a veces decimos así. O sea que bueno, este fue quizá el testimonio en cierto modo que yo no esperaba que me aportara mucho, y en cambio realmente fue muy útil hablar con él. A mí personalmente los que más ilusión me hacían eran Tachenko, porque bueno, Tachenko fue un auténtico icono no solo mundial, pero especialmente en España, donde pues la gente le quería muchísimo y todo el mundo, en cuanto eras un poco así más alto de lo normal, pues ya te llamaban Tachenko. Oh, mira, ese es un Tachenko, ¿no? Entonces era un auténtico icono. Y siempre ha sido una persona muy discreta, muy poco dada, pues no sé, a sobresalir. Y a mí personalmente me hacía mucha ilusión. Y luego también quería saber la opinión de la gente que era un poco más, digamos, no sé si díscola es la palabra, pero bueno, que tenían así un poco más como de un background más complejo, que eran Valdis Valters y Anatol Chichkin. Dos auténticos genios jugando, pero que siempre tuvieron pues fama de un carácter difícil y tal. Entonces, pues saber su opinión era algo que a mí personalmente me hacía mucha ilusión. Por ejemplo, cuando hablábamos con Hinojo, él nos contó que descubrió muchas cosas que le cambió la visión de lo que tenía, por ejemplo, la situación de Petrovic y de Divac. ¿Les pasó algo parecido? ¿Les cambió la visión algo que en la búsqueda, en el proceso, tuvieron que cambiar? ¿Puedo ir yo, Marc? Sí, venga, Nacho. Pues mira, te lo quiero contestar yo porque para mí es una cosa que ha sido lo más interesante de todo. Yo crecí en los 80, era cuando era un adolescente, entonces yo vi todos esos partidos, ¿no?, de la Unión Soviética contra España que jugaban todos los años, varias veces, y bueno, tú te enterabas de las noticias por lo que te llegaba, ¿no? Simplemente lo que te llegaba, los medios que había en ese momento. Pero cuando hablas con ellos ahora, tienes que... tus recuerdos ya no valen, ¿no? Lo que tienes que hacer es reaprender el pasado. Voy a poner un ejemplo muy claro, sin contar mucho sobre el libro, pero un ejemplo muy claro es Tachenko, precisamente. En el año 83, cuando él era pues, el pívot más determinante de Europa, justo antes de la explosión de Sabonis, no vino al Eurobasket 83 y bueno, y lo que nos contaron, lo que contaban los locutores de televisión y en los periódicos y todo eso, era que se había lesionado una mano. Y sin embargo, lo que había pasado era que le habían pillado con dólares de contrabando y le habían quitado el pasaporte y no podía viajar. Entonces, con eso te das cuenta que todo lo que tú creías que sabías, pues hay que ponerlo en duda y reaprenderlo un poco, y es donde yo creo que el libro es más interesante. Estamos hablando con Marc Cano y con Nacho Morejón, autores del Gigante Rojo, libro que acaba de salir y que esperemos pronto llegue aquí en la Argentina en el formato que sea. Cuando hablamos también justamente con Juanan, que en definitiva no deja de ser una referencia porque su libro la verdad que es un laburazo, como solemos decir acá, él siempre nos aclaró, si bien uno más o menos tenía la idea de que entre las distintas... o entre los distintos jugadores de diversas áreas de Yugoslavia, ya sea croatas, bosnios, montenegrinos, serbios, había como una serie o una especie de camaradería, y que obviamente la guerra hacía mella en el pueblo, pero no necesariamente hacía mella en ellos mismos, bien como comunidad deportiva. ¿Pasó algo parecido en cuanto a los jugadores de la ex Unión Soviética una vez que empieza la separación de Lituania, de Letonia, de las repúblicas bálticas? ¿O digamos, no pasó lo mismo que lo que ocurrió con la ex Yugoslavia? Pues esa es una muy buena pregunta, de hecho. Si te soy sincero, en cierto modo también se relaciona a la pregunta que nos hicieron antes, y es que la verdad es que
no me pareció para nada que hubiera ningún tipo de tensión entre los jugadores por el tema de la separación. Es decir, sí que parece que hubo alguna tensión a ratos entre jugadores rusos y lituanos o alguna cosa así, pero la sensación que tengo, al menos hablando con todo, digamos, poniendo un poco, revisando todos los testimonios, es que lo que más influía en las relaciones personales entre ellos eran simplemente la personalidad de cada uno. Es decir, era más como había jugadores, es decir, en la selección en los últimos tiempos pues había una mezcla bastante sana de jugadores, digamos, de Ucrania, de Rusia, de Lituania, Letonia, es decir, muchas partes de la URSS. Y muchos de ellos todavía dicen que bueno, son casi familia, sobre todo los que ganaron la última medalla de Seúl 88, se reúnen cada 10 años, todavía celebran esa victoria. Y bueno, la sensación en gran parte es que bueno, que se quieren como si fueran hermanos en gran parte. No sé, más o menos esa es la sensación que me queda. De hecho, cuando juegan unos contra otros en la Olimpiada del 92, en el partido por el bronce, ¿no? Que juega Lituania contra lo que era lo que quedaba de la Unión Soviética, que era el equipo, ¿no? La CEI, el equipo unificado. Los jugadores nos contaron en el libro explícitamente que ellos no sentían ningún rencor ni nada por el estilo y que eran sus amigos del alma hacía 2 años, lo iban a seguir siendo ahora. Uh-huh. Bien, se me ocurre en este momento que pueden llegar a decirme que fue la final en Múnich en 72, pero díganme ustedes en cuanto a los capítulos que han incluido en el libro, ¿no? Puntualmente, ¿cuál de todas esas historias fue la que más les gustó en el momento del tiempo del desarrollo del capítulo puntualmente? No sabría. El capítulo de Múnich es ciertamente uno de los puntos álgidos del libro porque, bueno, pues obviamente porque es digamos, la primera medalla olímpica de oro de la URSS en baloncesto. Y bueno, tiene ese detalle de pormenorizar hasta el más mínimo detalle todo lo que ocurrió ahí. Pero igual, si les soy sincero, las partes que igual me gustan más del libro, al menos al menos yo mismo he disfrutado escribiendo, eran las partes en las que igual hablábamos más de temas igual más espinosos, como por ejemplo el tema de contrabando y aduanas, que muchas veces los jugadores pues nos explican que para ellos viajar al extranjero a veces el baloncesto no era lo principal, sino que lo principal muchas veces era lo que podían traer de vuelta a la URSS para digamos, para sus familias, para sus bueno, pues para la gente de su alrededor, y eso era incluso más importante en el sentido de que se sacaban un buen dinero de eso. Entonces toda esa parte, digamos, más allá del baloncesto, pues la verdad es que me ha sido muy interesante al menos escribirla. A mí, de los que ha escrito Mark, quizás el que más me ha gustado, porque es muy emocionante, es el de la muerte de Alexander Belov. Y de entre los que escribí yo, quizás un poco el más complejo y también el más interesante fue el de Seúl 88 y todo lo que lleva hacia Seúl 88. Y puntualizando justo en Belov, también hay un paralelismo similar con Petrovic. Se fueron a edades similares, lamentablemente. ¿Cómo lo ven allá a Belov? ¿Cómo está evaluada su figura, sobre todo desde su percepción que tuvieron de primera mano la información? Pues yo llegué a conocer a la que fue su viuda, es su viuda. Y bueno, la sensación en general que tuve hablando con sus compañeros y con ella fue que, bueno, pues un gran dolor obviamente por verle marchar tan temprano, es decir, porque fue algo sobre todo muy, muy de repente, es decir, no tuvo unos meses, digamos, que estuvo enfermo y vamos, tenía 26 años, nadie esperaba algo así, o sea que bueno, realmente fue muy doloroso para todos, pero casi todos le valoraron como un chico muy... Pues, todos decían que quizá tenía a veces un cierto tono de chulería y tal, pero en general que era bastante buen chico, era muy leal, por ejemplo, a su entrenador. Es decir, una de las cosas que es bastante interesante es que prácticamente todos los jugadores de la selección de la URSS, especialmente los rusos, terminaban en el CSKA tarde o temprano, pero él en ningún momento quiso
quiso marcharse del Spartak de Leningrado porque allí estaba su entrenador, Kondrashin, que era básicamente como un padre para él. Incluso en algunos momentos en los que probablemente le hubiera beneficiado bastante marcharse a Moscú, él lo rechazó. Es decir, en cierto modo, pues eso resaltaban mucho esa lealtad que él tenía hacia los suyos, sobre todo. A mí personalmente me parece que Alexander Belov está un poco olvidado. No sé si olvidado es la palabra, pero desde luego no se le recuerda como el que coló la canasta de Múnich 72, pero quizá sabe poco más de él. Bueno, eso y que murió joven, ¿no? Entonces, una de las cosas que espero con el libro es que la gente sepa pues más de su figura y que vuelva un poco o que sea más conocido, ¿no? Sí, es decir, era más allá obviamente de lo que he hablado, que quizá iba más allá del baloncesto, a nivel lo que era en cancha, casi todos resaltan que era un jugador muy inteligente, sobre todo en cómo se posicionaba en defensa, en ataque tenía muy buenos movimientos, era un pivot pues distinto en el sentido de que en la URSS sobre todo tenían torres, gente como Tachenko o Andreyev o gente así muy alta, y en cambio Belov era un jugador de poco más de 2 metros, pero que se movía realmente muy bien, muy inteligente, muy atlético, pues era un perfil un tanto distinto a lo que vimos de la URSS en gran parte. Yo le voy a dejar la última, en mi caso, y ya para el cierre le dejamos a Nacho alguna más, a nuestro Nacho, alguna consulta más, y después vamos a hablar un poquito del libro y de los puntos de venta. En realidad veremos a ver si lo conseguimos por acá. Pero hay 2 películas. Uno es en realidad sí, son 2 películas. Uno es un documental más que nada que es The Other Dream Team, bien, que está focalizado en los 4 lituanos ganadores de la medalla dorada en Seúl del 88. Y la otra es 3 Seconds, que es, si no me equivoco, rusa del año 2017, que entiendo tiene muchas licencias y hay algunas cosas que no se ajustan en definitiva a la realidad. ¿Con cuántas pinzas hay que tomar ambos casos? Justamente pretendiendo ajustarse a la realidad de acuerdo a la óptica de ustedes, por supuesto. ¿Empiezo yo, Nacho, con eso? Sí, te la dejo a ti. Me gusta que estén organizados, ¿eh? Sí. Yo sé, creo que se conocen bien y saben quién es el que más bombas puede tirar. Está perfecto, me encantó. Pues en ese caso, bueno, yo la película de 3 segundos me acuerdo que la vi justo poco después de que saliera en Rusia y en cierto modo, primero voy a dar un dato. A la viuda de Alexander Belov, de la que ya he hablado, por ejemplo, puso una denuncia contra la película por eso, por no ceñirse en cierto modo a la historia. A mi parecer es un poco exagerado porque la película en gran parte ya deja claro que si bien se basa, el basado en hechos reales está bastante un poco, pues bueno, te lo tienes que tomar como lo que es, recontar la historia, embelleciéndola un poco y pues bueno, pues todas esas partes hay que ponerlo en todo. Entonces, tiene el desarrollo del partido, lo cierto es que es calcado a cómo fue en realidad, menos todos esos mates espectaculares que salen por ahí, pero las otras partes de la película, en gran parte yo diría que tiene partes que son realmente reales, es decir, que cuando hablan del tema del contrabando y demás era así. Luego el tema de Alexander Belov es falso porque él no estaba enfermo en Múnich, se murió 6 años más tarde y él no tenía ninguna enfermedad en aquel momento, es decir, no es cierto que lo presentan en aquel momento como si ya estuviera enfermo en el 72, sino eso para nada. Y luego también la viuda de Kondrashin, es decir, el entrenador que era el entrenador de la URSS en el 62, Vladimir Kondrashin, de hecho no aparece en la película nombrado como tal, aparece, no me acuerdo cuál es el nombre que le dan al entrenador, pero es otro. Y eso es también porque la viuda de Kondrashin que utilizaran el nombre de su marido para ello. O sea que bueno, con eso igual ya les puedo dar un par de pistas de por dónde va de cuán real es la película. O sea que bueno, es básicamente es ficción basada en la realidad, pero luego hay jugadores, por ejemplo, yo creo que estaba Paulauskas, por ejemplo, que era el capitán de la selección, al que era un jugador pues bastante leal a la URSS, digamos, y ahí le presentan como si fuera una especie de disidente. Pero cuando le preguntaron al propio jugador sobre esto, él dijo algo como, mira, yo
yo entiendo que eso es una película, así que yo no me lo tomo a mal para nada. O sea que, bueno, sé que cada cual pues se lo toma de manera distinta. Luego, pues volviendo al otro tema, el The Other Dream Team. Si les soy sincero, hace mucho tiempo que lo vi, así que no me acuerdo 100%. Mi impresión es que a ratos no estaba mal, pero a ratos daba una visión algo maniquea de lo que eran las relaciones entre los jugadores. Es decir, como ya les he contado, pues bueno, entre yo y Nacho, pues había buena camaradería entre los jugadores, no se peleaban, y me parece que eso en la película pues me da la impresión de que lo obvian. Es decir, los jugadores de Lituania están orgullosos de la victoria del 88, pese a que la ganaran con la URSS. Y eso me da la impresión de que eso en el The Other Dream Team pues igual se lo pasan un poco de puntillas. No sé, ¿tú lo viste, Nacho? Igual puedes a mí me más de eso. Me pasa exactamente igual que a ti. Yo lo vi hace ya bastante tiempo y me pareció muy maniqueo. De hecho, bueno, pues en el foro se comentó ampliamente y había gente que sabe mucho del tema y, bueno, ¿no? Como Juan Carlos Gallego y estaba echando humo diciendo que era, bueno, que había pues como mucha invención forzada para pretender que los lituanos, un poco de victimismo casi, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo recuerdo cuando lo vi. Pero, bueno, sí, agradable de ver, con partes entretenidas, pero yo también me quedé pensando un poco, bueno, pues esto es un poco, cuentan lo que quieren contar, quizás en lugar de lo que realmente pasó. Y siguiendo con la línea de hablar un poco afuera del libro, quería preguntarles cómo ven el futuro del básquet en Rusia, sobre todo a nivel selecciones, que no sé si piensan lo mismo, pero fue bajando un poco lo que es el rendimiento general, pelear por medallas y demás. Si les soy sincero, no estoy seguro de que pueda hablar con propiedad en ese tema, pero mi impresión es que últimamente la generación de talentos en Rusia ha ido un poco para abajo y bueno, si bien así como por ejemplo obviamente digamos justo después de que se rompiera la URSS, Rusia todavía fue capaz de montar una selección, digamos, competitiva por varios años. Luego, pues también volvieron a ser competitivos cuando tuvieron toda la generación de Kirilenko, Hriapa, Monia. Luego también se unió Shved en 2012 para ganar la medalla de bronce. Sí, nos acordamos. Por desgracia. Sí, nos acordamos, lo tenemos presente. Sí. Pero desde ese momento la sensación es que más allá de que tengan a Shved, no ha habido un relevo generacional que les haga poder mantener ese nivel. A mi impresión es que ahora a corto plazo no van a competir por medallas, al menos esa es mi impresión. Bien, pensé que iba a entrar el Nacho inglés, entre comillas, si quería aclarar algo, pero se ha quedado ahí. Así básicamente, perdón, sí, es que estoy de acuerdo con Marc. No estoy muy familiarizado a tope como para dar una opinión y sentar cátedra, ¿no? Entonces yo pienso un poco como Marc, que han bajado de talento, ¿no? Y que yo no les veo luchando por las medallas, pero bueno, todo sea que en el siguiente campeonato hagan algo y me dejen mal, ¿sabes? Muy bien, sale por Ediciones JC el libro, ¿correcto? Sí. Correcto. Bueno, yo por lo menos para Argentina, saben todos los escritores o autores que han pasado por acá, suelo tirar el chivo a la página donde lo encuentro, así que ni bien aparezca, porque el otro día le comenté a Marc que todavía no aparecía, pero porque es nuevito, así que ni bien aparezca en buscalibre.com, lo estaremos pidiendo, porque no nos vamos a perder la oportunidad. Había comentado alguien también en el foro CB que había otra web que también vendía en Argentina que sí que igual lo tenían. Entonces la otra opción que vi es que estaba Agapea, pero Agapea cobraba pues bastante caro los gastos de envío, así que igual no es una opción muy viable. Pero esa otra web, si eso pues lo podemos buscar y creo que esa web al menos sí que lo iban a tener seguro y espero que aparezca también en Buscalibre como usted me dijo. Muy bien, sí, lo vamos a conseguir, no te das problema. Bueno, Marc, le agradezco mucho a Marc que tranquilamente puede venir en algún momento acá a la Argentina y jugar como doble de Nicola Provítola, cosa que estábamos diciendo nosotros fuera de aire. Me gustaría.
Marc y Nacho, les agradecemos un montón, mil gracias, sobre todo considerando que allá es bastante más tarde, acá son las 8 menos 25 minutos, así que millón de gracias por el contacto, lo mejor para el libro, porque sabemos que va a estar buenísimo, y un abrazo grande a ambos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y yo he estado un par de veces en la Argentina y la verdad es que aparte de encantarme el país, se portaron conmigo de maravilla, así que un abrazo fuerte a los argentinos. Muy bien, te esperamos con un asado, ¿no? Cuando el mundo vuelva a ser mundo. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Pasaba Marc Canobret, Nacho Morejón, autores de El Gigante Rojo. Ahora nos vamos con la actuación hoy en Eslovaquia, en la vuelta del básquetbol de Eslovaquia, de Lautaro López, el base ex selección argentina formativas, ex San Lorenzo de Almagro, ex Baskonia. Numeritos que me pasó acá. Cayó ante el Luchenek por 68-59. Gracias, Leo. 5 puntos, 11 rebotes, así se dice. 6 asistencias, 3 recuperos, 10 de valoración para la actuación de Lauti López. A la vuelta, Gustavo Mena y su columna mensual. En este caso vamos a hablar de fortaleza mental. Ahí está. Chao. Kuliaka. To bol druhý kôš v zápase, má na konte 5 bodov. Inter má možnosť odpovedať rovnako mincov. Berúčka navýšil ten... Extra Pase, el bazar del básquetbol. Continuamos aquí en Extra Pase por Uno contra Uno Web Radio y ya está conectado y los saludamos al licenciado en psicología, colega y amigo Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. A Ivo, a Nacho. Bien, acá andamos. Perfecto. Bueno. Trabajando, para nunca aflojar, así es. Tenemos un nuevo jugador en la NBA como Facundo Campazzo y te despertó, mejor dicho, algo que es muy propio de Facu, que es la fortaleza mental. ¿Para dónde vamos a rumbear hoy, Gus? Vamos a hablar exactamente de eso, de la fortaleza mental. Creo que podemos decir que es el punto culmine al que apunta cualquier trabajo en psicología deportiva. Trabajar tanto la cuestión psicológica de que podamos tener un jugador o un equipo en lo que trabajemos fuerte de la cabeza. No me gusta decir duro de la cabeza y después lo voy a explicar porque duro me suena a rigidez y la fortaleza mental es exactamente lo opuesto. Entonces vamos a pensar en esto, ¿no? En por qué podemos decir que Campazzo es fuerte mentalmente. Primero porque, la teoría marca que la fortaleza mental es la capacidad para mantener un rendimiento deportivo acorde a las exigencias en diversas situaciones, es decir, que ante cualquier situación exterior que pudiera ocurrir, el rendimiento deportivo no es boicoteado por cuestiones psicológicas. Entonces, a ver, pensemos en diferentes situaciones. Campazzo tiene una que es evidente, mide 1,80, 1,79, con zapatilla más alta, los petizos siempre nos ponemos zapatilla para parecer un poquito más. Bueno, eso es una limitación para jugar al básquet.
No podemos negar que predomina una especie de biotipo. Ahora, ¿qué hago yo con la limitación física? También tiene que ver con la fortaleza mental. Entonces, es decir, en esto que hablamos siempre en las columnas, ¿no? Que son 4 patas, ¿no? Lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico. Cuando tengo quizás algo de lo físico que no lo puedo aumentar con trabajo, que es decir, la altura, no puedo jugar con zancos, tiene que mentalizarse desde otro lugar para poder ser tan fuerte mentalmente que ese límite, en vez de aplastarlo, sea utilizado como una especie de motivación a multiplicar su fuerza, su trabajo en lo técnico, en lo táctico y sobre todo sus cuestiones mentales. Se me ocurre que las diversas situaciones limitantes puede ser la física, pero también puede haber procesos que Facundo ha hecho también, ¿no? Saltar de Peñarol al Real Madrid y encontrarse que en el Madrid tuvo que adaptarse desde algún lugar para ir a Murcia 2 años y volver muy mejorado, que eso tiene que ver con un proceso de avance y retroceso, que en realidad es siempre avance, pero tiene que ver con una cuestión de circularidad, es decir, una especie de dialéctica, es decir, yo estoy en un lugar, para estar mejor en ese lugar quizás tengo que bajar para poder desarrollar algunos aspectos del juego, como también manejar presiones distintas. A ver, ser base de Real Madrid no es cualquier cosa, o ser base titular y que recaiga el juego tanto como la selección argentina. Y después también ser fuerte en decisiones que pueden parecer injustas para el jugador. A mí me pasa trabajar con jugadores que creen que están para más minutos o para un rol más preponderante en el equipo y que ellos creen que es injusto. Ahora, ante esa decisión que es inmodificable en este momento, ¿qué haces? Te aplasta la decisión y listo, entrenás a media máquina, o duplicás el esfuerzo y te ganás el lugar, te ganás los minutos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que el deporte nuestro que tanto queremos tiene, que el básquet te ordena el lugar, te ordena dónde estás, es algo que te ubica, pero el trabajar en la fortaleza mental es que lo que te ordene sea que el otro es mejor que vos, no que vos no trabajaste lo suficientemente la cabeza para que no acompañe la cabeza el desarrollo deportivo que estás teniendo. Y me gustaría marcar algunas cosas interesantes que hacen a la fortaleza mental. El autoconocimiento es clave, es esencial. Y también conocerse a sí mismo y conocer la realidad a la que vas, es decir, el salto que Campazzo hace ahora del Madrid, de ser dueño del Madrid, a Denver, que va a tener un rol determinado, también va a hacer que él tenga que revisar sus maneras de jugar quizás, pero entendiendo que no es que él es malo, sino que el contexto en donde va a desarrollar su juego cambió, por lo tanto tiene que readaptarse. Y esto es fundamental, el conocerse, pero el conocer también la realidad a la que uno va, que es parte de un proceso, y a su vez establecer objetivos, ¿no? De trabajo. Quizás al principio será adaptarse, ¿no? Si uno ve nomás la pretemporada, creo que estamos todos mirando la pretemporada, el fixture. Y bueno, le toca a Curry, y después no sé quién le toca, o sea, le toca los monstruos. Y bueno, pasará de defender a un buen base de Euroliga a de los mejores bases del mundo. Bueno, y tendrá que ir adaptando, aprendiendo y modificando cosas que si la cabeza está dispuesta, el resto lo tiene. Es decir, y creo que la cabeza lo tiene más que otros músculos, digamos, si podemos decir que es músculo, ¿no? Cuando hablamos de fortaleza mental, imagino que no solamente hablamos de los límites que puedan aparecer o en realidad también uno tener, cualquiera sea el límite del que estemos hablando, pero pienso también que en este momento donde hay una presión enorme, ¿no?, sobre Facundo, además también está la presión que él tiene y la ansiedad de estar cumpliendo uno de sus sueños. Bueno, ¿cómo se maneja esto de mantener también cierta estabilidad emocional para poder sobrellevar toda esta situación? Bien, es un elemento clave. El manejo de la presión y el control de la buena gestión de las emociones es un elemento esencial en la fortaleza mental. Yo creo
que Facundo la tiene bastante clara, porque él siempre plantea el disfrute del lugar en donde está. Conociendo el proceso que él ha hecho, él, donde aparte lo declara en una nota, yo disfruto de jugar al básquet, por lo tanto, voy a jugar al básquet y ahí se le van a ir las presiones. Es decir, si el foco lo pone en el entrenamiento, en el aprendizaje y en el desarrollo de su propio juego, evidentemente el resto de las presiones se van a ir. Yo creo que ahí está la clave, Ivo, en dónde pone el foco, y este es uno de los elementos clave de la fortaleza mental. Si el foco está muy afuera, en que es el nuevo argentino en la NBA, en todo lo que esperamos nosotros de él, yo creo que haga mañana 25 puntos de 15 asistencias, haga 2 caños y la vuelque, que haga todo, y robe 10 pelotas. Todos queremos. Bueno, si él pone el foco en colmar las expectativas ajenas, cosa que él nunca hizo en su carrera, porque en el recorrido que vos haces de su vida, si iba por la expectativa ajena, estaba en Córdoba, no sé qué hacía, haciendo qué, no sé. Pero si él pone el foco en disfrutar del juego, en entrenar y en aprender, evidentemente todas esas presiones se van a disipar. Yo creo que lo que él se encontró en un shock, de decir, epa, llegué. Pero bueno, tiene todo este tiempo de adaptación, de encontrarse, de las dimensiones, de los compañeros. Entonces, por lo tanto, creo que está por ahí, focalizar y jugar. De última son 5 contra 5 y es lo mismo. Estás No estoy muteado, escuchando a Lorenzo. Nacho. Ahí se escucha. Ahí está. Ahí estamos, ahí Ahora estamos. sí. Bueno, Seba Saborío ahí justo tuiteó algo que va muy por esta línea y que la verdad me marcó mucho, que es que decía que uno obtiene en general lo que obtiene, no lo que merece, y que el secreto, el objetivo tiene que ser mejorar eso que se obtiene sin quedarse esperando lo que se merece. No sé si estás en concordancia con eso. Tengo que estar en concordancia con Sebastián, más a nivel público. Pero sí, a ver, creo que también es donde ponemos el foco de nuestros logros. Si el logro nuestro está focalizado en obtener un reconocimiento del otro, ¿qué pasa si el otro no es capaz de reconocer lo bueno que hacemos? Nos frustramos muchísimo. En cambio, si nosotros ponemos el foco en lo que nosotros hemos hecho, en lo que nosotros estamos logrando, después el merecimiento, creo que es más el premio interno. Yo siempre aspiro mucho con deportistas, con entrenadores, pero hasta incluso en mi desarrollo profesional, en ver cómo yo trabajé. Tengo un registro alto de exigencia, pero también esto de entender que a lo mejor el otro no lo puede reconocer tal cual, pero a lo mejor es por su propia incapacidad. A ver, ¿cuánto más tiene que demostrar Campazzo que es buen defensor para andar leyendo de la NBA que no, y las dudas son cómo va a defender? Yo no sé cómo va a defender, lo que sí es que lo va a no sé, chocar, taclear, pegar, algo va a hacer, pero lo va a intentar parar, o sea, no va a faltar esa energía Campazzo. Después veremos el reconocimiento hasta dónde llega y cuál es capaz el otro de visualizar. Es cuestión de poner otra vez el foco. ¿Dónde está el foco? Gus, justo no me equivoco, no recuerdo si el mismo día que Campazzo en definitiva juega su último partido en Real Madrid ante Manresa, o el día posterior, el mismo día que él manda su carta de despedida en redes sociales, quien lo despidió fue Dino Radonjic. Y habíamos, creo que todos, visto ese posteo en el cual Radonjic, más allá de despedirlo, muestra una conversación vía WhatsApp en la cual Campazzo es como que le da también una cierta clase de fortaleza emocional. Radonjic, para quienes no lo recuerdan, fue compañero de Facu Campazzo en Real Madrid, es montenegrino y tuvo alguna que otra temporada con lesiones bastante, no sé si muy graves, pero sí bastante pesadas para salir, para dejarlas atrás. Y Facundo decía, bueno, a ver, esto es parte de tu laburo y divertite porque tenés la fortuna de trabajar de lo que te gusta. Bien, que no todo el mundo lo puede hacer. Pareciera como que el tema fortaleza emocional, digamos, lo tiene superado, pero lo tiene superado casi que hasta naturalmente.
Es como que ya lo tiene incorporado y no le cuesta nada. Y es más, no solamente no le cuesta a él, sino que además lo transmite con mucha facilidad. Sí, tiene un nivel de convencimiento de sus capacidades y del trabajo que él tiene encima, porque bueno, parece más viejo cuando estaba en Peñarol que ahora cuando le sacan una foto. El físico lo tiene mucho más cuidado y eso significa que lo trabaja, no es magia, pero creo que lo trabaja desde el lugar de disfrutar de lo que está haciendo. Yo no le pregunté esto a él, ¿no? Pero se lo preguntaría, o anótenlo a alguno de los buenos preguntadores que tiene este programa. A ver, quizás esa fortaleza mental fue lo que él forjó allá en Municipal, cuando, bueno, sí, hace muchos puntos, pero es petizo. Juega bien, pero es petizo. Bueno, eso, en vez de tomarlo como algo, digamos, como un juicio categórico, aplastante sobre él, creo que fue una cuestión de motivación. Y decir, bueno, a ver, yo voy a demostrarles, yo voy a seguir disfrutando jugar al básquet y voy a hacerlo mejor. De hecho, él dice, mi sueño era jugar en la liga, y estoy acá. Es decir, superó, pero ¿por qué? Porque el foco no estuvo afuera, estuvo en trabajar él. En base a tu experiencia trabajando justamente con deportistas, para poder lograr o para poder decir de que, bueno, un deportista justamente posee esta fortaleza mental, ¿qué crees que es lo más o lo que más les cuesta a la hora de empezar a forjar también esta identidad? Bueno, me parecen dos cuestiones importantísimas, además de las que nombramos. Renunciar al cortoplacismo, es decir, a veces es, bueno, soportar el proceso. Por ejemplo, cualquier chico que hace una explosión deportiva en la Liga Nacional, todas las cámaras, todos vamos con él, tantos puntos, y después aparece el scouting, aparece la defensa que digamos, ya dejan de sorprender. En ese paso, ya ahí empezás a ver si la persona es capaz de saber que la carrera es a largo plazo y que este es un escalón más, ya es una persona fuerte de la cabeza. Y después, ante situaciones fortuitas, por ejemplo, es una lesión, cómo vuelve, cómo se entrena, cómo intenta recuperarse, si no baja los brazos. Esos son dos elementos que no nombré, que ver con la resiliencia, que hacen de una persona fuerte mentalmente. Pero creo que la cuestión de no perder de vista los objetivos más allá del corto plazo es esencial. Y fortaleza mental así como la de Campazzo, calculo que debe haber muy pocas y que la media se debe acercar más a los jugadores que tienen cierta desconfianza en su juego, pero cómo se trabaja con eso y también cómo se lidia por ahí en los casos en los que los entrenadores saben que el jugador tiene un techo y que no hace el próximo Ginóbili. Bien, bueno, lo primero es esto, no buscar nunca más el próximo Ginóbili, ni nunca más el próximo Campazzo, ni el próximo Scola. Es decir, ahí el entrenador tendrá que ver con esto que tiene, cuál es la mejor versión de esto que tiene, qué es lo mejor que puede darle. Lo que yo veo que es la contracción al trabajo, la constancia en el trabajo y la capacidad de ir paso a paso es lo que termina dando una fortaleza mental, que no es hereditaria, no es que alguien viene con un gen, sino que se trabaja. Y después también hay limitaciones que son técnicas, que son físicas, que también son propias del jugar, que a lo mejor hay gente que es muy fuerte mentalmente, pero bueno, técnicamente tiene alguna cuestión de coordinación que no la puede terminar de trabajar y no la va a trabajar nunca, o aparecen otros intereses y bueno, se desarrollan otras áreas de la vida. La cuestión de la fortaleza mental a veces es bastante boicoteadora de cuando vos ves un montón de otras características que están, y no es más fácil ver cuando falta la fortaleza mental que cuando está. Por ejemplo, a ver, Scola mide más de 2 metros y tiene una cabeza campasística. Prigioni, Ginóbili, todos los tops tienen una fortaleza que no es 2 gritos. A ver, para mí un ejemplo de fortaleza mental, quizás no, pero viéndolo, y me encanta verlo, es Marcos Delia. Y te pongo un ejemplo, Marcos Delia, subcampeón mundial, había firmado con un equipo en México.
Y es decir, y nunca deja de entrenar, y nunca deja de aportar algo más a su juego. No sé si me explico. Y quizás la cuestión es en un puesto y ser de un país en donde, bueno, no van a mirar pivots argentinos como hay, no sé, pivots lituanos o estadounidenses dando vuelta por el mundo. Preparamos unas placas como para que la vean la gente, seguramente después las vamos a subir a redes, que tienen que ver con algunos puntos, issues, ítems, como le quieran llamar, relacionados a lo que es la fortaleza mental, que le pido a Leo que se las mostremos a la gente para ver de qué estamos hablando en este caso. Es la capacidad psicológica que permite mantener un rendimiento deportivo óptimo ante diversas situaciones deportivas. Es importante fortalecerse en otros aspectos en contrapartida de aquellos inmodificables. Por ejemplo, las limitaciones, así se dice, físicas. Lo que vos decías, bueno, el tema, por ejemplo, más notorio de Facu Campazzo, que es el tema de la altura. Bien, y que de hecho lo siguen marcando, incluso hoy. ¿Qué implica la fortaleza mental? Reconocer las propias virtudes y debilidades. Las primeras para potenciarlas y las demás para disimularlas o mejorarlas. Y hay un ítem más, en una plaquita más que tenemos por ahí, que habla de cuáles son las claves. Bien, el trabajo continuo y constante, tolerancia a la frustración y capacidad para aprender ante cada situación nueva. Entiendo yo, Gus, que más allá de estos casos, la frustración igualmente existe. Bien, asumo que debe existir para todos nosotros, que no debe haber alguien en el mundo que no se frustre. El tema es cómo convertimos o cómo trabajamos esa frustración para mutarlo en algo positivo. Sí, yo creo que es asumir que te frustraste y ponerse en posición de aprendizaje, es decir, este es el próximo escalón, es decir, este es el próximo paso a dar. No necesariamente los caminos al éxito están allanados, al contrario, siempre tienen estas cuestiones de frustración, dificultades, y si no hay aprendizaje significativo, si no duele psíquicamente a algo. Es decir, yo creo que cuando Campazzo lo para a Ginóbili y le dice en Europa no hay ningún base con panza, no le habrá gustado. También si lo dijo Ginóbili se habrá callado la boca, pero fue y dijo, bueno, a ver qué pasa. Lo analizó y sí, era verdad. Y después puede ser que a lo mejor tenía un porcentaje de triple aceptable y lo mejoró. Es decir, y eso también frustra, errar, perder pelotas, tomar malas decisiones. El tema es tomar esa frustración como un aprendizaje y no como algo que te sea una etiqueta de no podés. Cuando vos asumís eso como un no podés, la frustración te aplasta, perdiste los objetivos de largo plazo, perdiste la motivación por jugar, y ahí vas a ser el principal boicoteador de tu carrera deportiva. Bueno, a tono justamente con eso que estás diciendo, en estos últimos días Facundo Campazzo, que estuvo brindando atención a la prensa, una de las cosas, o dos de las cosas que más repetía, es justamente de que quiere seguir aprendiendo, de que no tiene miedo de equivocarse, y también esto de que ya no juega para demostrarle nada a nadie, sino que juega por la felicidad de la gente que lo quiere a él, justamente, ¿no? Me parece que son esas las muestras más claras de lo que es la cabeza de Facundo. Sí, y es más, cuando uno juega solo para ser feliz y para disfrutar del juego, lo más probable es que juegue mejor. Lo hablamos un montón de veces, porque solo se enfoca en jugar, y en última instancia el deporte es un juego. No sé si le queda Miranda alguna por ahí dando vuelta. Yo ya estoy. Qué bárbaro. Cerró con moño. Bueno, Gus, millón de gracias como siempre. Tenemos un par de temas por ahí dando vuelta que veremos en lo que nos queda. Ya, no, perdón, esta es la última de diciembre ya no nos vemos hasta el año que viene. Bueno, sí, esperemos que el año que viene sea mundo de vuelta, Mena, así que bueno, felicidades, buen cierre de año, si no llegamos a ver. Cuando sea mundo tendré que ir al estudio una vez. Claro, es verdad. Todos tendremos que volver al estudio en algún momento, así que. Bueno, Gus, millón de gracias y abrazo grande.
Nos estamos viendo, chicos. Nos vemos, gracias. Muy bien. Pasó el licenciado en psicología, Gustavo Mena, con fortaleza mental. Eso que tiene y de sobra Facu Campazo. Y ya son las 8 de la noche. Nos despedimos porque viene de lado a lado Fer Martínez La Rosa, Javier Lucena y Emiliano Colman con una liga uruguaya. ¿Cómo decirlo? ¿No? Está complicado el tema. Bastante complicado. Venía bien la cosa y pasaron cosas justamente. Bueno, Verbanás, Miranda, ha sido un placer. Nos vemos. Nos vemos. Leo Margo, en todos los controles habidos y por haber, como siempre, destacándose una vez más. Ahí está. Y nosotros nos volveremos a ver el próximo miércoles de las 7 de la tarde con el episodio número 108 de Extra Pase aquí por Uno contra Uno Web Radio. Quédense en la continuidad de Uno contra Uno Web Radio. Gracias a todos. Buena semana y quédense en casa. Chau, chau.